El sol de la tarde caía sobre San Bernardino, California, como una moneda dorada lanzada al asfalto. Era 1954, y en la esquina de la calle E y la 14, dos hermanos sudaban bajo el calor mientras observaban la fila interminable de automóviles que rodeaba su pequeño restaurante octagonal. No sabían que estaban a punto de conocer al hombre que les robaría el sueño, o que se los cumpliría. Dependía de a quién le preguntaras. Ray Kroc tenía 52 años, diabetes incipiente, y vendía máquinas de batidos para ganarse la vida. No era un trabajo glamoroso. Durante décadas había sido vendedor de vasos de papel, pianista de bar en clubes de mala muerte, donde el humo era más espeso que las propinas, vendedor de bienes raíces que nunca se vendieron. Había visto el sueño americano desde la ventana de trenes nocturnos, siempre moviéndose, siempre buscando, siempre a un paso de distancia del éxito que parecía perseguir a otros con tanta facilidad. Su primer matrimonio se había convertido en un campo de batalla silencioso. Ethel lo miraba con ojos que ya no reconocían al joven pianista del que se había enamorado. Ahora solo veía a un vendedor de mediana edad que llegaba tarde a casa oliendo a carretera y desesperación. Las cuentas se apilaban sobre la mesa de la cocina como recordatorios de todo lo que no había logrado. Pero ese día, mientras conducía su Cadillac desvencijado hacia el oeste, algo ardía en su pecho que no era la acidez estomacal de siempre. Era curiosidad. Una curiosidad que picaba como una astilla bajo la piel. ¿Por qué un restaurante de hamburguesas, en medio de la nada, había pedido 8 de sus batidoras multimixer? La mayoría de los restaurantes apenas necesitaban una. Algunos ni siquiera necesitaban eso. Cuando llegó, lo que vio lo dejó paralizado. No era solo la fila de autos que se extendía como una serpiente metálica bajo el sol californiano. Era la precisión, era la velocidad. Era el ballet silencioso de hombres en uniformes blancos, moviéndose como engranajes de un reloj suizo. Uno en la parrilla, con movimientos exactos y repetidos como un cirujano en una mesa de operaciones. Otro en las papas, sacudiéndolas del aceite hirviente en el momento exacto. Otro envolviendo con las manos tan rápidas que parecían difuminarse. Otro en la ventana, sonriendo, cobrando, entregando. 15 segundos. Eso era todo lo que tomaba. Hamburguesa, papas, refresco, en una bolsa. En tus manos. Y el cliente siguiente ya estaba pidiendo. Ray observó durante horas, como un niño frente a una máquina de maravillas en una feria. Se compró una hamburguesa, luego otra, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba entender. Cada bocado era una revelación. La carne tenía exactamente el mismo grosor, el queso se derretía de la misma forma, las cebollas estaban picadas en cubos perfectos. No era casualidad, era ingeniería. Vio a familias enteras comiendo en sus autos, los niños con las caras manchadas de ketchup y felicidad. Vio trabajadores con overoles sucios que no tenían tiempo para sentarse en un restaurante tradicional, pero que podían comer algo caliente y decente sin bajarse de sus camionetas. Vio adolescentes riendo, compartiendo malteadas con popotes de rayas rojas, la banda sonora de sus radios mezclándose con el murmullo constante de motores y conversaciones. Y entendió algo que nadie más había entendido todavía. Esto no era solo comida, era velocidad, era modernidad, era el pulso de una América que acababa de ganar una guerra y ahora corría hacia el futuro con el acelerador pisado a fondo. Era el futuro servido en una bolsa de papel. Cuando finalmente conoció a los hermanos McDonald, Dick y Mac, no pudo contenerse. Su entusiasmo desbordaba como el refresco de una fuente mal calibrada. Les habló de expansión,
de franquicias, de un McDonald's en cada ciudad, en cada esquina, en cada cruce de autopista, donde las familias estadounidenses soñaban con llegar más rápido a algún lado. Les pintó visiones de imperios construidos con ladrillos de carne molida y torres de vasos de papel. Los hermanos lo miraron con la paciencia reservada para los soñadores y los locos. Ellos ya habían escuchado esto antes. Habían escuchado el canto de sirena de la expansión y casi los había hundido. En los años 40, los hermanos McDonald habían tenido un restaurante tradicional con meseros, menús de 20 páginas, y el caos que venía con eso, platos rotos, empleados que renunciaban, clientela problemática que convertía el estacionamiento en un ring de boxeo los viernes por la noche. Entonces hicieron algo radical, cerraron todo durante 3 meses y rediseñaron todo desde cero. Eliminaron los platos, eliminaron los cubiertos, eliminaron el servicio de meseros. Redujeron el menú a 9 artículos y crearon algo que nunca había existido. Un sistema de producción en línea aplicado a la comida. Henry Ford habría llorado de orgullo. Luego intentaron vender franquicias. Vendieron 21. Fue un desastre. Los franquiciados cambiaban el menú, contrataban a quien fuera, dejaban que la calidad se fuera al infierno. Restaurantes mal administrados, comida inconsistente, el nombre McDonald's manchado en carteles desteñidos de Arizona a Tennessee, cada uno contando una historia diferente de negligencia y fracaso. No, gracias. Ya habían aprendido esa lección. Ahora estaban cómodos. Ganaban $100,000 al año, una fortuna absoluta en 1954, y no necesitaban más dolores de cabeza. Tenían 2 Cadillacs cada uno y jugaban golf los miércoles. ¿Para qué arriesgar eso? Pero Ray insistió, y siguió insistiendo. Durante semanas, meses, llamadas telefónicas que interrumpían las cenas, cartas escritas a máquina en hoteles baratos, apariciones inesperadas en California cuando se suponía que debía estar vendiendo batidoras en Illinois, hasta que los hermanos, quizás por cansancio o quizás porque vieron algo de ellos mismos en aquel vendedor de batidoras que no se rendía, esa chispa de obsesión que reconocían porque ellos también la habían tenido una vez, le dieron una oportunidad. El contrato que firmaron era brutal. Ray pagaría a los hermanos el 0.5% de las ventas brutas de cada franquicia. Él podría quedarse con un 1.9%. De ese mísero porcentaje, Ray tendría que pagar supervisión, control de calidad, publicidad, costos legales, viajes. Básicamente, Ray trabajaría hasta la muerte para hacer ricos a los hermanos McDonald mientras él apenas sobrevivía. Pero él firmó, porque creía. Porque a los 52 años, cuando la mayoría de los hombres ya están planeando la jubilación, Ray Kroc finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena morir. El primer McDonald's que Ray abrió bajo franquicia fue en Des Plaines, Illinois, en abril de 1955. Lo construyó con dinero prestado, hipotecas apiladas sobre hipotecas como una torre de naipes que amenazaba con colapsar con cada pago perdido. Convenció a banqueros escépticos que veían a un hombre de mediana edad apostando todo, su casa, su matrimonio, su futuro, en hamburguesas de 15 centavos. ¿Hamburguesas?, le preguntó un banquero, mirándolo por encima de sus anteojos, como si Ray hubiera propuesto vender aire embotellado. ¿Tiene idea de cuántos restaurantes de hamburguesas fracasan cada año? Ray lo sabía. Pero también sabía que ninguno de esos restaurantes tenía el sistema de los hermanos McDonald. La noche antes de la gran apertura, Ray no pudo dormir. Caminó por el restaurante vacío a las 3 de la mañana, tocando cada superficie, verificando cada detalle. Las luces doradas de los arcos, esos arcos que se convertirían en el símbolo más reconocido del planeta,
brillaban contra el cielo negro de Illinois como una promesa hecha al futuro. Revisó el brillo de la parrilla, la temperatura del aceite para las papas, que tenía que estar exactamente a 365 grados Fahrenheit, ni más ni menos. La altura de los vasos de refresco en sus estantes, el ángulo de la señalización. Había memorizado el sistema de los hermanos McDonald hasta el último segundo, cada movimiento, cada gesto, eficiencia, consistencia, calidad, velocidad. Esas 4 palabras eran su nueva religión, pero cuando las puertas se abrieron al día siguiente, el caos lo recibió como una bofetada fría. Las papas estaban empapadas, flácidas como trapos húmedos. Las hamburguesas llegaban a las manos de los clientes frías y poco apetitosas. Los empleados, adolescentes que había entrenado durante semanas, tropezaban entre sí como actores que olvidaron sus líneas en el estreno. Uno derramó un galón de refresco. Otro quemó una tanda completa de hamburguesas. La caja registradora se atascó. Un cliente enfurecido exigió hablar con el gerente. Ray, con su traje empapado de sudor y su sonrisa tensa que amenazaba con quebrarse en cualquier momento, corría de la parrilla a la caja registradora, tratando de apagar incendios que brotaban más rápido de lo que podía apagarlos. Cada problema resuelto revelaba 3 más. Esa noche, solo en el restaurante vacío que olía a grasa quemada y sueños frustrados, Ray se sentó en el piso de baldosas inmaculadas y lloró. No fue un llanto silencioso. Fue el llanto de un hombre que había apostado sus últimas fichas y acababa de ver cómo la ruleta se detenía en el número equivocado. Tenía 53 años. No había tiempo para comenzar de nuevo. La jubilación era una fantasía para hombres que habían tomado mejores decisiones. Ethel apenas le hablaba. Los banqueros esperaban pagos. Los hermanos McDonald esperaban resultados. Esto tenía que funcionar. Tenía que. Así que volvió a intentarlo. Y otra vez. Y otra. Durante semanas, Ray durmió 4 horas por noche en un colchón delgado en la trastienda del restaurante. Se despertaba antes del amanecer y estudiaba cada movimiento de sus empleados como un general estudiando mapas de batalla. Cronometró cada tarea con un cronómetro, documentó cada error, ajustó cada proceso. Descubrió que las papas se empapaban porque los empleados las sacaban demasiado temprano del aceite, que las hamburguesas se enfriaban porque no estaban siendo envueltas con suficiente velocidad, que la caja registradora se atascaba porque nadie la estaba limpiando adecuadamente. Entrenó a los empleados como si fueran soldados preparándose para una invasión. Porque, en cierto modo, eso era exactamente lo que planeaba. Una invasión de Estados Unidos, una hamburguesa a la vez. Gritaba cuando cometían errores. Los hacía repetir movimientos 50 veces hasta que los hacían sin pensar. Algunos renunciaban. Ray los reemplazaba y comenzaba de nuevo. Y lentamente, dolorosamente, como un motor frío que finalmente enciende después de 100 intentos, comenzó a funcionar. Los clientes regresaban, las ventas subían, las reseñas en los periódicos locales comenzaron a aparecer. Comida rápida sin sacrificar calidad. Un nuevo concepto en restauración. Ray recortaba cada artículo y los pegaba en un cuaderno como si fueran certificados de valor. Y Ray, con la ferocidad de un hombre que había esperado toda su vida para este momento, comenzó a vender franquicias. Viajó por todo el país buscando franquiciados. No solo buscaba gente con dinero, buscaba creyentes, gente que entendiera que esto no era solo un negocio de hamburguesas, era una revolución. Les vendía el sueño con la misma pasión con la que había vendido vasos de papel y batidoras, solo que ahora, finalmente, creía en lo que vendía. Pero el dinero no llegaba. Ese maldito cero
5% para los hermanos McDonald lo estaba matando lentamente, como veneno en pequeñas dosis. Cada franquicia que vendía lo dejaba más endeudado. Pagaba salarios de supervisores, pagaba publicidad en periódicos locales, pagaba viajes a través del país, durmiendo en moteles donde las cucarachas competían por espacio en el colchón. Pagaba abogados para redactar contratos. Pagaba inspectores para verificar que cada franquicia mantuviera los estándares. Y al final del mes, después de todos los pagos, después de enviar ese cheque del 0.5% a los hermanos McDonald en California, apenas le quedaba suficiente para pagar su propia renta. Su esposa, Ethel, lo miraba con una mezcla de lástima y resentimiento que dolía más que cualquier fracaso financiero. Habían perdido su casa, esa casa con el jardín donde ella había plantado rosas con sus propias manos. Ahora vivían en un departamento pequeño, donde las paredes eran tan delgadas que podían escuchar las peleas de los vecinos. Ray trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana, y ella apenas lo veía. Y cuando lo veía, era solo para escucharlo hablar de McDonald's, siempre McDonald's, como si esas hamburguesas fueran más importantes que su matrimonio, que su vida, que todo lo que alguna vez habían construido juntos. Quizás lo eran. «Ray», le dijo una noche con voz cansada, «¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo puedes simplemente detenerte?» Él la miró sin comprender la pregunta. Detenerse no era una opción. Nunca lo había sido. En 1960, Ray había abierto más de 200 franquicias. El nombre McDonald's brillaba en autopistas de costa a costa, cada cartel iluminado como una estrella en una constelación que él estaba creando. Pero Ray seguía siendo pobre, desesperadamente, dolorosamente pobre. Los hermanos McDonald, mientras tanto, recibían cheques cada vez más grandes, compraron casas más grandes, autos más lujosos. Mac incluso compró un yate, y Ray, el hombre que estaba construyendo el imperio, apenas podía pagar por gasolina. Fue entonces cuando conoció a Harry Sonborn. Harry era un genio financiero, un hombre con ojos de tiburón y mente de banquero que podía ver oportunidades donde otros solo veían números. Era frío, calculador y exactamente lo que Ray necesitaba. Lo contrató como director financiero y le dio acceso total a los libros de McDonald's. Harry pasó una semana revisando cada número, cada contrato, cada transacción. Luego se sentó frente a Ray en una oficina que apenas tenía muebles y le dijo algo que cambiaría todo. No estás en el negocio de las hamburguesas, estás en el negocio de bienes raíces. Ray lo miró sin entender, con la misma expresión confundida de un estudiante frente a un problema matemático imposible. Harry se lo explicó con la paciencia de un profesor enseñando a un niño. En lugar de solo cobrar regalías por franquicias, ese miserable 1.9% que apenas cubría costos, McDonald's debería comprar los terrenos donde se construían los restaurantes y luego rentarlos a los franquiciados. Así, McDonald's controlaría 3 cosas cruciales: la ubicación exacta de cada restaurante, asegurando que estuvieran en las mejores esquinas; el negocio completo, porque un franquiciado que no pagaba renta perdería todo; y un flujo constante de ingresos por renta que no dependía de cuántas hamburguesas se vendieran. Era brillante, era despiadado y era completamente legal. Ray fundó la Franchise Realty Corporation en 1956 y comenzó a comprar propiedades. Al principio, pequeñas parcelas en las afueras de ciudades medianas. Luego, esquinas estratégicas en autopistas nuevas. Finalmente, ubicaciones premium en el corazón de ciudades importantes. De repente, el dinero comenzó a fluir. No era un goteo. Era una inundación. McDonald's no solo vendía hamburguesas, era dueño de las esquinas más valiosas de Estados Unidos.
y con cada restaurante nuevo, el valor de esas propiedades aumentaba. Pero había un detalle crucial. Los hermanos McDonald no recibían nada de esto. Su acuerdo solo cubría las regalías de comida, no bienes raíces. Ray había encontrado la forma de construir un imperio sin compartirlo. Era un vacío legal perfecto, una puerta trasera en el contrato que los hermanos nunca vieron, y los hermanos comenzaron a darse cuenta. Las llamadas telefónicas se volvieron tensas, cargadas de silencios incómodos que decían más que las palabras. Los hermanos McDonald cuestionaban cada decisión de Ray con un tono que oscilaba entre la desconfianza y la acusación. ¿Por qué cambiaste el proveedor de papas? Siempre usamos Russet Burbank de Idaho. ¿Por qué el logo es diferente en el nuevo restaurante de Texas? ¿Por qué estás abriendo restaurantes tan cerca uno del otro? Eso va a causar canibalización. Ray escuchaba con los dientes apretados, la mandíbula tensa como un cable a punto de romperse. Él estaba construyendo algo grandioso, algo que los hermanos nunca tuvieron el coraje de construir. Él estaba despierto a las 4 de la mañana resolviendo problemas. Él estaba volando por todo el país inspeccionando cada maldito restaurante. Y ellos, sentados cómodamente en California con sus cheques mensuales, jugando golf bajo el sol, lo criticaban como si fuera un empleado incompetente. Pero la verdadera grieta en la relación llegó por algo inesperado: la leche malteada. Ray quería eliminar la leche malteada del menú porque las batidoras se rompían constantemente y eran caras de mantener. Los hermanos se negaron absolutamente. La leche malteada era parte de su identidad original, era sagrada. Ray comenzó a buscar alternativas. Encontró una empresa que hacía batidos con polvo instantáneo, sin leche real, sin crema, solo químicos y aire, que sabían casi igual y no requerían las problemáticas batidoras. Los hermanos lo descubrieron y explotaron. Eso no es un batido de McDonald's. Estás destruyendo nuestra reputación. Nuestra reputación, pensó Ray con amargura, como si ellos fueran los que estaban construyendo cada restaurante con sus propias manos sangrantes. La gota que derramó el vaso llegó cuando los hermanos abrieron un nuevo restaurante en San Bernardino, un lugar elegante y moderno con paredes de vidrio y decoración contemporánea, y lo llamaron The Big M. No era técnicamente un McDonald's, así que no violaban el contrato. Pero vendían las mismas hamburguesas, las mismas papas, bajo el mismo sistema que Ray estaba promocionando por todo el país como exclusivo de McDonald's. Era una traición, o al menos así lo sintió Ray. Voló a California al día siguiente, sin avisar, sin cita previa. Entró a la oficina de los hermanos con la furia de un huracán comprimido en un traje de negocios. La conversación fue cortés al principio, como dos boxeadores tocando guantes antes de la pelea. Luego tensa, con acusaciones veladas flotando en el aire como humo de cigarrillo, y finalmente explosiva, con palabras que no podían ser retiradas. Ray quería control total, los hermanos querían respeto, ninguno iba a ceder. «Ustedes no entienden lo que estoy construyendo», gritó Ray, su voz quebrándose. «Esto va a ser más grande que cualquier cosa, y ustedes están sentados aquí jugando al pequeño negocio como si todavía estuviéramos en 1948. Nosotros inventamos esto», respondió Dick con la voz tranquila pero firme. «Cada sistema, cada detalle. Tú solo eres el vendedor». Esas palabras se clavaron en Ray como cuchillos. Solo el vendedor, después de años construyendo, sacrificando, sangrando por este negocio. Salió de esa oficina sabiendo que la relación estaba terminada. Era él o ellos. Y Ray nunca había sido bueno perdiendo. Fue entonces cuando Ray hizo su oferta. Compraría todo. Los derechos del nombre, el sistema, las recetas, la marca, cada detalle del negocio, todo, por $2.7 millones.
Era una fortuna absoluta en 1961. Los hermanos, cansados de pelear, cansados de las llamadas nocturnas, cansados de ver cómo su creación crecía fuera de su control, aceptaron. Pidieron un solo favor. Querían el 1% de las ganancias anuales en perpetuidad, no como parte del contrato escrito, sino como un apretón de manos, un acuerdo entre caballeros. Ray aceptó con la cabeza. Los hermanos sonrieron, creyendo que habían asegurado su futuro. Pero cuando llegó el momento de firmar, Ray incluyó algo más. Los hermanos tendrían que cambiar el nombre de su restaurante original en San Bernardino, el que había comenzado todo, el que habían construido con sus propias manos, y sobre ese acuerdo verbal del 1%, Ray nunca lo puso por escrito, porque un apretón de manos no vale nada en un tribunal. Años después, cuando un periodista le preguntó sobre ese acuerdo verbal, Ray respondió con una sonrisa fría. No recuerdo haber hecho tal promesa. Los hermanos McDonald murieron décadas después, sin saber que habían regalado uno de los imperios más grandes del planeta por una fracción microscópica de su valor. Ese 1% que Ray nunca les dio, eventualmente habría valido más de $100 millones al año. Cada año. Para siempre. Ray Kroc no era un santo. Lo sabía. Miraba su reflejo en el espejo algunas mañanas y veía a un hombre que había mentido, manipulado y aplastado a otros para llegar a la cima. Pero tampoco era un villano. Era un sobreviviente. Durante toda su vida había visto a otros tener éxito mientras él vendía cosas que nadie quería. Había visto la mediocridad recompensada y la ambición castigada. Había visto a hombres menos talentosos, menos dedicados, menos obsesionados, conseguir todo lo que él había soñado, simplemente porque habían nacido en las familias correctas o conocido a las personas correctas. Había tocado fondo tantas veces que había memorizado la textura del suelo, sabía cómo sabía el fracaso, y se había prometido que nunca más volvería a probarlo. Y cuando finalmente tuvo su oportunidad, esa idea loca de los hermanos McDonald, que otros habían rechazado 37 veces antes de que él llegara, ese sistema brillante que nadie más había tenido la visión de expandir, no iba a soltarla. No importaba cuánto sudor derramara, no importaba cuántos matrimonios arruinara, no importaba cuántos enemigos hiciera, porque Ray entendió algo que pocos entienden. El éxito no es para los que empiezan con ventaja, no es para los más inteligentes, no es para los que tienen mejor educación o mejores conexiones, es para los que se rehúsan a detenerse. Es para los que pueden soportar que las puertas se cierren en su cara 37 veces y todavía tocar en la puerta número 38. En 1965, McDonald's comenzó a cotizar en bolsa. Las acciones se agotaron en minutos. Había una fiebre por poseer un pedazo de esos arcos dorados. Ray, finalmente, después de décadas de lucha, después de 52 años viviendo en la periferia del éxito, era millonario. Tenía 63 años. La mayoría de los hombres a esa edad están pensando en retirarse, en pasar tiempo con nietos, en campos de golf y viajes tranquilos. Pero Ray no se detuvo. Abrió restaurantes en Japón, donde los trabajadores hacían reverencias a los clientes y la eficiencia era una forma de arte. En Alemania, donde inicialmente los alemanes miraban con sospecha estas hamburguesas americanas hasta que las probaron. En Australia, donde los surfistas comenzaron a hacer fila después de sus sesiones matutinas. Convirtió los arcos dorados en el símbolo más reconocido del planeta, más ubicuo que la cruz cristiana, más universal que cualquier bandera. Un estudio en los años 80 demostró que más personas en el mundo reconocían los arcos dorados de McDonald's que la cruz. McDonald's no era solo una hamburguesa, era una promesa que trascendía fronteras, idiomas y culturas,
que cualquier persona, en cualquier lugar del planeta, sin importar su clase social, su raza, su religión, podía tener una comida rápida, consistente y asequible. Era democracia servida en una bandeja de cartón. Era capitalismo con cara amigable. Era el sueño americano en formato portable. Ray se volvió a casar. Ethel finalmente se rindió. Firmó los papeles de divorcio y se llevó lo poco que quedaba de su vida compartida. Ray se casó con Joan, una mujer que entendía su obsesión porque ella también era ambiciosa. Juntos construyeron hospitales infantiles, financiaron investigaciones médicas, donaron millones a causas benéficas. Ray quería ser recordado como más que el hombre de las hamburguesas. Quería un legado que importara. Pero la verdad es que su verdadero legado ya estaba escrito en cada esquina del planeta donde brillaban esos arcos dorados. En 1984, Ray Kroc murió a los 81 años en un hospital de San Diego. Su fortuna personal era de más de $600 millones. Había construido un imperio de más de 7.500 restaurantes en 31 países. Había cambiado la forma en que el mundo comía, trabajaba y pensaba sobre el negocio de los alimentos. Había demostrado que una idea rechazada, ridiculizada, ignorada 37 veces, podía convertirse en algo inmortal. Su funeral fue privado, pero en las semanas siguientes, millones de personas de todo el mundo dejaron flores fuera de restaurantes McDonald's, no porque lo conocieran personalmente, sino porque de alguna forma sentían que lo conocían, porque él había tocado sus vidas de una manera pequeña pero significativa. Porque cuando un niño de clase trabajadora en Detroit podía permitirse una comida caliente después de la escuela, eso era Ray. Cuando una familia en México podía celebrar un cumpleaños sin arruinarse, eso era Ray. Cuando un estudiante universitario en Tokio podía comer algo rápido entre clases, eso era Ray. Pero la historia que dejó no es solo sobre hamburguesas o dinero o imperios construidos con carne molida y ambición. Es sobre persistencia que roza la locura. Sobre levantarse después de cada fracaso con las rodillas sangrando y la espalda rota, pero con los ojos todavía fijos en el horizonte. Sobre creer en algo cuando literalmente todo el mundo, tu esposa, tus amigos, los banqueros, los expertos, te dice que estás equivocado. Es sobre mirar un pequeño restaurante octagonal en medio del desierto californiano y ver no lo que es, sino lo que podría ser. Ver el futuro cuando otros solo ven el presente. Ray Kroc no inventó la hamburguesa. Eso fue Louis Lassen en 1900, o quizás fue Charlie Nagrin en 1885, dependiendo de a quién le preguntes. No inventó la comida rápida. White Castle lo hizo en 1921. Ni siquiera inventó McDonald's. Eso fueron Dick y Mac McDonald en 1940. Pero sí inventó algo más poderoso y más peligroso. Inventó la obsesión sistemática. Inventó la idea de que un sistema perfecto, replicado sin piedad en cada esquina del planeta, podía conquistar el mundo. Que la consistencia podía vencer la creatividad. Que hacer una cosa correctamente 1.000.000 de veces era mejor que hacer 1.000.000 de cosas correctamente una vez. Y esa obsesión, feroz, implacable, casi religiosa en su intensidad, transformó una idea loca, rechazada 37 veces en el imperio que alimenta a 70 millones de personas cada día. Los hermanos McDonald tenían el sistema perfecto. Lo habían creado con genialidad y paciencia. Pero Ray tenía algo más poderoso. La locura de creer que podía funcionar a escala global. La audacia de imaginar un mundo donde esos arcos dorados brillaran en cada ciudad, en cada país, en cada continente. Y tenía razón. Hoy, cuando ves esos arcos dorados brillando en una autopista, ya sea en Tokio, París, Ciudad de México, Moscú o Johannesburgo,
No estás viendo solo un restaurante. Estás viendo el monumento viviente a un hombre que nunca dejó de moverse, nunca dejó de vender, nunca dejó de creer. Incluso cuando todos los demás dijeron que no, 37 veces dijeron que no. Pero la número 38, esa fue la que cambió el mundo. Porque a veces solo se necesita una persona lo suficientemente loca como para no escuchar cuando le dicen que es imposible. Una persona dispuesta a hipotecar su casa, arruinar su matrimonio, trabajar hasta el colapso, solo para demostrar que el mundo estaba equivocado. Ray Kroc fue esa persona. Y cada vez que muerdes una hamburguesa bajo esos arcos dorados, estás saboreando el fruto de esa locura. Esa hermosa, implacable, transformadora locura que convirtió el rechazo en combustible y la desesperación en dinastía. Esa es la verdadera receta secreta de McDonald's. No está en la carne, no está en las papas, no está en la salsa especial. Está en la negativa absoluta a rendirse. Tish, ¿te fascinó esta historia? ¿Quieres descubrir más relatos épicos sobre personas que transformaron ideas rechazadas en imperios que cambiaron el mundo? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia, porque detrás de cada gran imperio hay una historia de rechazo, obsesión y ese momento crucial donde alguien decidió intentarlo una vez más. Déjanos un comentario. ¿Cuál es tu idea loca que el mundo todavía no entiende? ¿Cuántas veces te han dicho que no? Recuerda, tu idea número 38 podría ser la que cambie todo. Nos vemos en la próxima historia épica.